Antonio Guzmán Blanco fue el eje gravitacional de la política venezolana desde 1870 hasta 1888. Guzmán llegó al poder tras liderar un movimiento armado que derrocó al presidente José Ruperto Monagas. Ya había ocupado cargos diplomáticos y políticos y aprovechó el descontento popular y la inestabilidad del país para posicionarse como el hombre fuerte que restauraría el orden. Entró triunfante a Caracas y se proclamó presidente provisional. Desde entonces inició una larga etapa de dominio político marcada por su estilo autoritario, su afán modernizador y una notable centralización del poder. Guzmán fue todo eso, un modernizador, un autócrata, un visionario, un megalómano también. Para entender su impacto necesitamos matices y eso es lo que nos trae el doctor Giancarlos Brizuela. Giancarlos es doctor en Historia de Venezuela, profesor universitario y ganador del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán y está especializado en el último tercio del siglo XIX. Hablamos sobre cómo Guzmán modernizó a Venezuela, cómo manejó la economía, cómo concentró el poder, también sobre el culto a Bolívar y muchos otros temas. Les dejo la conversación. Esta es la historia pepiada. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Qué maravilla tenerte aquí. Gracias a ti, Ernesto. Un placer participar en tu programa. Quería preguntarte por qué te has tomado tanto tiempo para estudiar el último tercio del siglo XIX. ¿Es tu especialidad? ¿Qué te ha motivado? Sí, bueno, ya en el estudio en torno a este periodo, el último tercio del siglo XIX, tenemos cerca de 15, 18 años desde que inicié estudios en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue una beta investigativa con la cual me identifiqué. Y cuando piensas en Guzmán Blanco, ¿qué es lo que te parece especialmente fascinante de este personaje histórico? Sí, bueno, este es un personaje además muy polémico, porque por un lado, pues Guzmán Blanco es síntesis del proceso de modernización del Estado Nacional, pero también es síntesis de la autocracia liberal. De modo pues que en él hay una conjunción, por un lado, de ese plan, de ese proyecto de modernización del Estado, pero también sobrepuesto eh, en un trípode que es el personalismo, la autocracia y la promesa federal que se disipó en ese camino de 18 años de hegemonía guzmancista. Ya. Y ahora, antes de entrar en detalles, creo que sería genial si nos das un poco el contexto. ¿Cuándo y en qué contexto tomó Guzmán Blanco el poder? Guzmán Blanco llega al poder en abril de 1870, cabalgando sobre la revolución, sí, la revolución de abril, como la llamó. Guzmán es de alguna manera, sí, es un legatario de la lucha federal, es un caudillo ilustrado, es un caudillo ilustrado que, que surge del conflicto federal. Hay que recordar que él fue muy cercano o fue construyendo su liderazgo a la sombra del mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Llegó a ser vicepresidente de ese gobierno accidentado del mariscal Falcón y comienza a ganar espacio político a su lado. Además, pues, además de ganar espacio político, comienza a relacionarse con la élite comercial caraqueña, una vez que es nombrado fiscal para negociar el empréstito de Londres en 1864. De allí pues se va construyendo un liderazgo que lo termina convirtiendo en centro del movimiento revolucionario que desplaza a los azules y que termina tomando el poder, como dije, en abril de 1870, rodeado por un lado de un conjunto de caudillos que lo reconocen como jefe, pero también de un sector importante de la intelectualidad caraqueña de entonces y, por supuesto, eh, cercano. También tiene el apoyo de un importante sector de los comerciantes
que terminan convirtiéndose en socios sí, en un sector muy cercano del naciente gobierno liberal que dirigió entre 1870 hasta 1887, cuando parte de Venezuela para no regresar. Es relativamente joven Guzmán Blanco en este momento, ¿verdad? Hacia el 70. Sí, correcto. Estamos hablando, Guzmán eh, tendría cerca de 30, 40 años. 40 años cuando toma el poder, 40, 41 años. Ya que es un gran contraste con lo que había sido un Páez los años anteriores, bueno, las décadas anteriores y Monagas también hasta finales de los 60, ¿no? Sí, correcto, ya. Y además él se presenta como una suerte de generación de relevo, porque precisamente es esa generación que surge del marco de la Guerra Federal, esa Guerra Federal que se planteó superar esa etapa de hegemonías caudillistas, tanto la de Páez como de los Monagas, que son las dos hegemonías que en definitiva son derrotadas por la federación y que derrota que, entre comillas, se afianza, se consolida con el triunfo del Comité Liberal Revolucionario de Caracas, que asumió el control del país a partir del 27 de abril de 1870. Ya, entonces a partir del 70 empieza lo que hoy conocemos como el septenio, que es el primero de los tres gobiernos de Guzmán Blanco, ¿no? El segundo vendría siendo el quinquenio, que es el 79 al 84, y luego hay un último gobierno breve del 86 al 87. Correcto. Que no culminó ese último. Volviendo al 70, quería preguntarte cómo son los pasos que da Guzmán Blanco en este septenio para centralizar el Estado venezolano. Perfecto, Ernesto. Eh, Guzmán Blanco indudablemente jugó un papel fundamental en la consolidación del Estado centralizado, en lo cual, insisto, el personalismo fue un factor de peso. El personalismo fue un factor de peso, así como también lo fue el pacto con los caudillos, que significó un reparto de cuotas de poder entre los caudillos regionales y locales, creándose allí una suerte de red caudillista, utilizando un concepto de Diego Bautista Urbanez Arroyo. Una red caudillista, por supuesto, donde Guzmán está en la cima, negocia con los caudillos regionales y locales y él se ubica en la cima. Todo este proceso de construcción de un sistema, de una red caudillista, de una pirámide caudillista, Guzmán le entiende como un paso previo eh, para pacificar y estabilizar el país, pero sobre todo, a la par, para pensar asimismo en el suministro de fondos regulares que le permitieran que le permitieran el funcionamiento del gobierno. Él sabía que este segundo paso era, iba a ser el resultado del que mencioné antes, me refiero a la pacificación y estabilización del país. Ese era el paso fundamental y para ello él consideró que era necesario pues tejer esa estructura caudillista de modo de garantizar, por un lado, la venia de ellos, pero también la estabilidad del país. En definitiva, los caudillos le permitieron eh, el control de distintos espacios, distintas regiones, distintas localidades, a donde el Estado directamente no podía llegar, porque apenas estaba iniciando, o por lo menos a donde el gobierno no podía llegar, porque apenas se iniciaba, se inauguraba eh, esta etapa en la que él estaría al frente en la conducción del Estado, y fue una etapa además, fue un momento en el que aún permanecían algunas facciones levantadas en armas. Va a ser meses después que derrota uno de esos primeros focos que aún se mantenían eh, alzados en el centro occidente del país. Pero además, y esto es Ya. importante, estos pasos, tanto la pacificación y la estabilización del país, eh, eran necesarios si quería avanzar
por ejemplo, en el crecimiento de un mercado interno, si quería avanzar en su plan de construir una infraestructura vial, si quería avanzar en el plan de insertar al país en el mundo capitalista, todo eso pasaba por estabilizar y pacificar al país y lograr, reitero, sobre la base del acuerdo con los comerciantes, lograr fondos que les permitieran financiar el funcionamiento de la estructura del Estado. Y en estos 17 años de influencia guzmancista, ¿qué papel juega la tecnología, le hace el ferrocarril o el telégrafo en la consolidación de esta centralización estatal? Por supuesto, la llamada era de los ferrocarriles, como lo llaman algunos historiadores, eh, impulsó junto con la construcción de carreteras, junto con la conexión de puertos, jugó un papel esencial en la integración del país y esto le permitió al Estado ir dándole forma al circuito agro y minero exportador y sobre todo extender su influencia política y militar a lugares donde, bueno, donde no podía llegar sin antes integrar al país. Y por supuesto, esto se da a la mano con ese sistema de caudillos que, que había estructurado o que estaba estructurando, porque ese era un proceso, eso fue un proceso no, que se produjo no de un día para otro. Ese sistema de caudillos lo fue construyendo durante los primeros años del sexenio. Es que esta red básicamente clientelista, ¿no? Con la que él se asegura algo de estabilidad, o bueno, la estabilidad. Correcto, sí, sí, con eso garantiza la estabilidad, con eso pacifica las regiones. Recordemos que Guzmán no construyó un ejército nacional como si lo hizo Gómez décadas más tarde. Eh, Guzmán se vale de esa alianza, de esa red, de esa red caudillista que teje para que sean ellos quienes garanticen la paz, la tranquilidad, el orden en las regiones, siempre reconociéndolo a él como el caudillo máximo, como el caudillo supremo, eh, él en la cúspide pues, de esa pirámide, eh, recibiendo el reconocimiento de quienes controlaban el poder político y militar en las regiones y localidades. Pero hay un elemento que no quiero dejar por fuera a propósito de ese proceso de consolidación del Estado centralizado, es la organización de la hacienda pública, que es una de las medidas que adopta Guzmán, auxiliado por hombres como Jacinto Gutiérrez Martínez, por hombres como Francisco Pimentel y Ruz. eh, la organización de la hacienda va a ser importante en este sentido. ¿Mediante qué? Mediante el control aduanero efectivo, mediante la recaudación fiscal efectiva, mediante la administración centralizada de las minas y de las salinas, y sobre todo un elemento que es interesantísimo, que es el situado constitucional, porque el situado constitucional, aun cuando nace en el gobierno de la federación, que nace, ¿qué cosas? Qué irónico, nace como dispositivo precisamente federal, y resulta que el situado constitucional va a ser utilizado por Guzmán precisamente para afianzar esa administración centralizada del Estado, toda vez que eh, procede a hacer una distribución desde el poder central de los recursos para satisfacer las demandas de los caudillos y de las localidades donde estos ejercen su influencia. Y volviendo un momento al tema del ferrocarril, porque es algo que se menciona mucho en los libros de historia, cuando uno lee sobre Guzmán Blanco, en la práctica, ¿qué tantos ferrocarriles o vías de ferrocarriles construyó el gobierno de Guzmán Blanco o los gobiernos de Guzmán Blanco? Sí, interesante. Bueno, el primero de ellos es el tramo Tucacas-Aroa. Cabe decir, no es una obra que comienza Guzmán, pero que sí se concluye durante su administración, ya en el ocaso del sexenio, y lo concluye la Compañía Inglesa de las Minas de Aroa.
¿Y por qué es el tramo Tucacas-Aroa? Porque en Aroa están las minas de cobre y la idea era trasladar el cobre hasta salida, bueno, hasta la salida al mar, de modo pues de allí eh, adelantar su proceso de exportación. Pero también es importante mencionar la construcción, que eso sí ya es una obra enteramente guzmancista, la construcción del ferrocarril Caracas-La Guaira. Estamos hablando de 37 kilómetros aproximadamente de tramo ferroviario, eh, desarrollado con capital inglés, porque en esto cabe decir que Guzmán, bueno, se, se valió del capital extranjero para adelantar este tipo de obras que él relacionaba con el progreso material. Eh, y también voy a señalar un elemento que me interesa rescatar, y es que para estos efectos, para la construcción de estos tramos ferroviarios, eh, como lo dije, Guzmán se valió de la alianza con el capital extranjero, ofreciendo condiciones atractivas, por ejemplo, concesiones por 99 años, otorgamiento de contratos con garantías del 7% de interés anual sobre todo el capital invertido. Esto prácticamente era garantía de que en 14, 15 años eh, los inversionistas recuperaban lo invertido, por ejemplo. Pero con Guzmán Blanco también se inician además otros tramos ferroviarios, por ejemplo, Maiquetía-Macuto, se inicia el tramo Carenero-El Guapo, se inicia uno que es muy interesante y que tiene que ver, por supuesto, con ese afán, con ese interés de impulsar la producción cafetalera, que es el tramo La Ceiba, Sabana de Mendoza, que luego se va a llevar incluso hasta Motatán. De modo que aquí se conecta un puerto del lago, que da con el lago, con uno de los centros cafetaleros más importantes de la región andina. También impulsa el tramo Barquisimeto-La Luz, por ejemplo, y proyecta, no lo culmina durante su gestión, pero sí proyecta y lo inician el tramo Valencia-Caracas. Estamos hablando de más de 185 kilómetros, como también proyecta el tramo Tucacas-Barquisimeto, que era se articulaban las minas de Aroa, Tucacas, con el centro occidente del país, de unos 230 a 235 kilómetros de longitud. Eso si hablamos del ferrocarril. Si hablamos del Mm, telégrafo, sabemos que entre 1880 y 1882 se extendieron las líneas telegráficas entre Caracas y las principales ciudades del centro y del centro occidente del país, al punto que para 1882 ya las líneas telegráficas llegan a la frontera colombo-venezolana, de modo que fue, si se quiere, un proceso bastante, entre comillas, acelerado. Por supuesto que el telégrafo tuvo un uso de control político con fines estratégicos del Estado en materia no solo económica, sino también político y militar, porque eso les permitía, obviamente, estar informados de los movimientos, informados en la capital de los movimientos en el interior del país. Otro elemento que puedo mencionar así suelto es que Guzmán, por ejemplo, firma el primer contrato de telegrafía submarina, aun cuando no se concretan en ninguno de sus tres periodos, firma pues el inicio de esta obra que no se concreta, repito, sino hasta 1888 cuando asume el poder Rojas Paul, un Rojas Paul a quien él promueve como candidato presidencial, pero que termina distanciándose de la órbita guzmancista. ya, ya. Entonces, bueno, tanto el telégrafo como el ferrocarril sirven para diversificar o estructurar mejor la economía venezolana, hacerla más eficiente, modernizarla, también para afianzar a Guzmán Blanco en el poder. Más allá de esos elementos tecnológicos, hay otro que es el militar, que Guzmán Blanco también avanza, ¿no? O sea, con Guzmán Blanco el ejército venezolano llega a un nivel de organización inédito, si no me equivoco. Como tal,
Guzmán, decir un ejército stricto sensu como lo tuvo Gómez, quizás no. En todo Digamos, caso, su ejército personal, lo aclaro, claro, tiene un ejército personal eh, que él puede plantarle a otros líderes militares locales. por supuesto, por supuesto. Por un lado, sí, las tropas acantonadas en Caracas dependen directamente del poder central, pero es que en las regiones los caudillos aliados le garantizan sofocar cualquier cantidad de revueltas que se presentan. Él tiene Mm, de aliado nada más y nada menos a hombres que vienen de la Guerra Federal como José Ignacio Pulido Briceño, Matías Salazar, León Colina, que por cierto menciono estos tres porque son tres de los caudillos que se rebelan durante los primeros 4 años de su gobierno, pero mm, en las primeras de cambio son los caudillos que lo van a acompañar y que van a sofocar las primeras rebeliones eh, llamadas entre comillas conservadoras, o más bien las resistencias que quedan de los azules, pero también cuenta con el apoyo, por ejemplo, en el oriente del país de José Eusebio Acosta, cuenta con el apoyo en los llanos apureños de Raimundo Fonseca, cuenta con el apoyo en el Guárico de Joaquín Crespo, entre mm, Guárico y Aragua. En Aragua cuenta con el respaldo de Francisco Linares Alcántara, todos caudillos probados desde tiempos de la Guerra Federal, de modo que así, digamos, esa es la base de ese ejército, pues, si lo mm, entendemos de esa mm. manera, por supuesto. Sí, Domingo Irwin comenta, escribe en Caudillos Militares y Poder que llegó a reunir Guzmán 22.000 soldados bajo su égida. En el Cor- 74 estallaron rebeliones en varias regiones y él pudo plantar un ejército de esa magnitud. Correcto, sí, son cálculos entre 22.000. Por ejemplo, cuando se plantea aniquilar, aniquilar la revuelta que lidera Matías Salazar, que termina, por cierto, fusilándolo y de esa manera violando, contraviniendo la abolición de la pena de muerte que había sido promulgada en 1863 a propósito del decreto de garantías individuales, pero así también de la misma forma con ese ejército del que tú eh, comentas, también aplasta, derrota la resistencia en Apure, de Mm, esa manera también derrota al Chingolivo, que una vez que se producen esas sendas victorias, el país, entre comillas, quedaba pacificado. Solo que las próximas rebeliones iban a ser comandadas por quienes estaban a su lado, por José Ignacio Pulido Briceño y por León Colina, quienes se le rebelan, quienes se le alzan después de la reforma constitucional precisamente de ese año 1874, porque ellos aspiraban también ejercer el poder. Cuando ven que hay pretensiones continuistas, que se reduce el periodo presidencial de 4 a 2 años para asegurarse un pronto retorno a, a la presidencia, o cuando, por ejemplo, se ve que se elimina el voto secreto, pues esos son elementos, y además cuando se nota efectivamente que no hay respeto a las autonomías regionales, allí se producen alzamientos o comienzan a aparecer disensos de quienes venían acompañándolo. Otro nombre que, por ejemplo, uno puede nombrar de estos cercanos inicialmente a Guzmán y que se van distanciando es, por ejemplo, el propio Andrés Lebel de Goda, perdón, Luis Lebel de Goda, quien desde Bogotá lanza un manifiesto llamando a derrocar por la vía armada a Guzmán. Luis Lebel de Goda, por cierto, hermano de Andrés Aurelio Lebel de Goda, que sí estaba muy cercano a Guzmán, quien fue nombrado en el año 71 director general de estadística, que es quien lleva precisamente a cabo el primer censo en 1873. Pues el hermano de este personaje, Luis Lebel de Goda, también es otro de los hombres de armas que llama desde Bogotá a derrocar a Guzmán por la vía armada. De modo que, por un lado, él entre 1871 y 1872 derrota a los focos rebeldes
entre comillas, repito, entre comillas conservadores, entre comillas. Pero de 1870, entre 1872 y 1874, ya las rebeliones las van a dirigir hombres que le acompañaron, caudillos que le acompañaron precisamente en ese proceso que lo conduce a tomar el poder en abril de 1870. Ya, es que es un orden muy inestable, explosivo, no hay monopolio de la violencia, tienes diferentes caudillos en diferentes regiones con diferentes montoneras, es decir, se puede salir de control rápido. Me imagino que en parte por eso es que Guzmán Blanco trata de imponer algo de estructura, como por ejemplo con el Código Militar de 1882, donde impone que los soldados reciban una instrucción básica en lectura, escritura, matemáticas, establece también sueldos fijos y Así es. estables, revive las escuelas náuticas y crea el ejército de reserva, todos pasos hacia una profesionalización del ejército. Sí, hay una intención al menos declarada, sí, por ejemplo, en el Código Militar, promulgado en el año 72, si mal no recuerdo. Eh, pero ese proceso finalmente no termina de cuajar y sigue dependiendo pues de los vaivenes, de los caprichos de ciertos caudillos. Claro, cuando digo el capricho de ciertos caudillos, estos tres que mencioné, que son de los, por cierto, de los caudillos digamos, con más peso, porque no en balde eh, Pulido Méndez venía de ser ministro de Guerra y Marina. Matías Salazar y León Colina estuvieron entre los llamados designados, que eran una suerte de vicepresidentes. Una figura, por cierto, que también fue suprimida con la reforma del año 1874 y precisamente es uno de los elementos que lleva a que a que estos dos reaccionen contra Guzmán. Mm, Eh, mm. Eso, en todo caso, esa es un poco la dinámica político-militar en esos primeros 4 años del sexenio, porque ya a partir de 1875 la cosa quizás bajan un poco las aguas y cuando bajan un poco las aguas ya entonces se está pensando en ese proceso electoral del cual va a salir o del cual se va a elegir o en el cual se va a elegir a quien lo va a suceder en el poder. Termina, por cierto, ese proceso electoral, eh, termina siendo disputados también por otros dos caudillos, por otros dos delfines del propio Guzmán. Por un lado, Francisco Linares Alcántara, quien tiene la venia del caudillo máximo, del ilustre americano, y por el otro, Hermenegildo Sabarce, un caudillo yaracuyano, quien también aspira, bueno, ser favorecido por Guzmán. Finalmente Guzmán sabemos que se inclina por Linares Alcántara, pero por varias razones, entre otras porque se sabe que Hermenegildo Sabarce estaba, estaba enfermo, pero también porque también se sabía que Linares Alcántara tenía un liderazgo mayor que Sabarce. Y finalmente, pues, eh, Guzmán se inclina por el caudillo turmereño. Pero además eh, Guzmán ve en Linares Alcántara un hombre leal, cosa, él cree, Guzmán, entre esos años 75 y 76, él cree que asumiendo como sucesor Linares Alcántara es garantía de que le entrega el poder en el 78, a finales del 78, cuando correspondían las elecciones, cosa que sabemos no ocurrió por todo un proceso que se desata a principios del año 1878, que algunos historiadores coetáneos denominan la llamada reacción alcantarista. Hay todo un intríngulis político, caudillista, ¿no? Quería comentar o preguntarte más bien sobre otro aspecto importante o trascendental del guzmancismo y es la educación. ¿Qué importancia tuvo su política educativa y cómo fue diferente a lo que venían haciendo mandatarios anteriores? Interesante, sí, porque esa es una de las medidas. De hecho, en el imaginario colectivo, cuando se habla de Guzmán, se habla
el decreto del 27 de junio de 1870. Eso es casi que forma parte del imaginario nacional. Educación pública, Guzmán Blanco. Eh, sí, ese decreto que promueve el ministro Sanabria, Martín Sanabria, a la sazón ministro de Fomento durante el sexenio, eh, indudablemente va a llenar un vacío. Ya sabemos, existía el Código de Instrucción Pública en 1843, que fue promovido, entre otros, por el sabio Vargas, por José María Vargas. Pero hay una realidad, y es que el Código de Instrucción Pública en 1843 reguló fundamentalmente la educación universitaria, de modo pues que aun cuando los gobiernos declarativamente estaban comprometidos con el fomento de la instrucción pública, de la instrucción primaria, esto no va a tener un impulso de Estado sino hasta 1870, cuando se promulga este decreto. Y es que este decreto, por ejemplo, entre otras cosas, declara el propósito, y esto es importante en tanto jurisprudencia, porque en adelante el Estado asume el compromiso ineludible de fomentar la educación primaria. Y es que ese propósito declarado es el de alcanzar, entre comillas, la universalidad de la enseñanza. Un, un propósito que no tuvo efectos inmediatos, cabe decir, pero sí, por supuesto, se nota un avance importante. Toda vez que, por ejemplo, para 1874, este es un dato que comparto, para 1874 se estima, según Miguel Tejera, se estima que existían 141 escuelas federales, atendiendo aproximadamente a 7.000 estudiantes. Y para 1881, 1882, es decir, ya en el quinquenio, se habla de 1.148 escuelas federales atendiendo a cerca de 43.000, 44.000 alumnos, de modo que allí hay resultados relativamente, sí, alentadores. Pero es que también ese decreto de junio de 1870 se plantea otras cosas. Por ejemplo, ya se habla de un plan general de enseñanza. Crea la Dirección Nacional de Instrucción Pública. Ojo, esto sí, esto ya hay antecedentes, porque en el propio decreto de Chuquisaca en 1825, en la propia ley de 1826, me refiero a la ley sobre instrucción pública en tiempo de la Gran Colombia, y en el propio Código de Instrucción Pública en 1843 ya se le había dado cuerpo a una suerte de órgano rector del ramo educativo. Pero en este sentido, el decreto de 1870 mantiene esta tradición y aparentemente pues le da mayor fisonomía. Además que con este decreto ya se habla de un presupuesto de gastos, ya hay rentas para la instrucción pública, eh, se habla ya de sistematizar la estadística educativa, y cuando se habla de un plan general de enseñanza es porque hay una suerte. Aquí no podemos hablar, por supuesto, de currículo, obviamente, ni de planes de estudio, pero sí hay una orientación general del Estado de lo que se debe enseñar en estas escuelas primarias. La enseñanza de la moral, de la lectura, de la escritura, del idioma patrio, de la aritmética práctica, del sistema métrico, y muy importante porque tiene que ver con el asunto, bueno, identitario, el estudio del compendio de la Constitución Federal. De modo pues que sí, en materia educativa, ese es un parteaguas, indudablemente, ese decreto de 1870, por las razones que rápidamente esbocé. Y se habla de educación laica, gratuita y obligatoria. Sí, sí, así es. Laica, gratuita y obligatoria. Aun cuando Yo seguían me imagino, existiendo iniciativas iniciativas educativas católicas, pero las promovidas, las fomentadas por el Estado, tenían por supuesto un carácter laico. Esto por supuesto muy de la mano con la secularización de la sociedad que se promovía, que se auspiciaba desde las esferas del poder. esto, claro, visto a nivel individual es enriquecedor, un individuo educado es un individuo mejor armado para
enfrentarse con la realidad, ¿no? Pero desde un punto de vista sistémico, por decirlo de alguna manera, está formando ciudadanos leales al Estado-Nación y no a líderes locales, ¿no? Además de que está socavando la influencia de la Iglesia, que es una de las grandes enemigas históricas de Guzmán Blanco, y reforzando tu proyecto estatal moderno. Claro, así es. Bueno, enemigo, la iglesia enemiga relativa de Guzmán, porque sabemos que hay un conflicto que se genera en 1870, pero después de mayo de 1876, como que hacen las paces, eh, y otra vez vuelve a la normalidad ese conflicto. Bueno, ya vuelve a la normalidad, pues la relación con la iglesia, después de esa tempestad que se produjo entre 1870 y 1872. Me refiero al conflicto Estado-Iglesia. Ya, ya, Carlos, ¿y hasta qué punto dirías tú que el guzmancismo fue un proyecto civilizador o simplemente una forma de autoritarismo ilustrado? Bueno, indudablemente fue un proyecto modernizador. Repito, eso es indudable. Pero también fue una forma de autocracia y personalismo. Eso es indiscutible. Por ejemplo, cómo negar la importancia de la organización de la hacienda, del crédito público hablando de por ejemplo, la constitución de la compañía de crédito? ¿Cómo negar la importancia de la organización de las estadísticas como herramienta para para la planificación gubernamental? ¿Cómo negar la importancia del progreso material en general? Pero, pero, al mismo tiempo es notorio el personalismo, el afán continuista, Mm. lo que por cierto disfrazó con el establecimiento de una alternabilidad fingida y monitoreada por él, como al mismo tiempo se advertía su incomodidad frente a las críticas, su vocación autoritaria al no aceptar la oposición constitucional, incluso la oposición en el seno del propio liberalismo, que manifestaciones de ello sobran, sobre todo, fundamentalmente a partir de 1878, pero, pero con mayor énfasis, de manera más acentuada, a partir de 1883, lo que llega a su cenit en 1887 con aquella generación del Yunque, con aquella generación en la que está Luis Correa Flinter, Tomás Ignacio Potentini, Luis López Méndez, entre otros. Y este personalismo de Guzmán Blanco que por momentos raya en la megalomanía, o sea, esto del ilustre americano, las estatuas, los monumentos, toda esta construcción simbólica en torno a él como el civilizador. Así es, correcto, sí, allí hay todo un discurso, se teje todo un discurso, ah, desde el mismo comienzo, desde el mismo sexenio, cuando recibe o cuando se hace otorgar, se hace conferir el título de ilustre americano, si mal no recuerdo, en el 73, por allí. Pero un discurso, una narrativa que arrecia, por supuesto, a propósito del centenario del natalicio del Libertador, donde prácticamente Mm. él se ensalza a sí mismo como el continuador de la obra iniciada con la independencia, el continuador de aquella obra bolivariana, pues prácticamente él se vende como que es el continuador de ella, el llamado a, a mantener, pues no solo la independencia, sino pero llevar al país eh, a un orden civilizatorio no conocido en el país aún. O sea, fue toda una narrativa que por supuesto, si bien partió de la propia megalomanía del personaje, por supuesto también aplaudida y que consiguió eco en la llamada cofradía de la adoración perpetua, un conjunto de personajes de la intelectualidad de entonces, pues que hacía eco, que hacía propaganda, que se encargó de esculpir, de tallar una estatua bronceada alrededor del personaje. Y lo de la estatua bronceada, bueno, literal.
Sí, sí, tenía sus adulones, tenía sus fanáticos también, bueno, por diferentes intereses, y habrán visto Sí, también, como lo tuvo por también Gómez en supuesto. su momento, intelectuales que apreciaban o veían un valor modernizador o desarrollista en la figura. Y, por ejemplo, contó bueno, con el respaldo, con la propaganda sistemática desde órganos como la Opinión Nacional, de Fausto Teodoro de Aldrey, eh, un periódico que se convirtió en su mano derecha en términos de, de generación de opinión favorable a su gestión y a su persona, es decir, la promoción del personalismo guzmancismo, del personalismo guzmancista. Pero no solo la Opinión Nacional, como órgano domiciliado en Caracas, en el país entero surgieron periódicos encargados de adelantar esta labor, pues, ese culto en torno a la figura de Oye, Carlos, Guzmán. hablando de cultos, quisiera volver brevemente a lo del culto bolivariano, porque me parece importante aclarar que no empieza con él. Germán Carrera Damas dice que empieza en 1842, cuando Páez ordena llevar el cadáver de Bolívar de Santa Marta a Caracas. Que empiezan todos estos escritos en torno a la figura de Bolívar. Famoso es el de Fermín Toro, con estas citas grandilocuentes sobre la figura y el impacto bolivariano. Claro. Las de Juan Juan Vicente, Vicente exacto, sí, son González. como estos clásicos de estos años, ¿no? Que trascienden y crean un fundamento narrativo para el culto de Bolívar, pero sí es verdad que Guzmán Blanco lo profundiza. Por supuesto, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que plantean Carrera Damas y el propio Elías Mm. Pino en el Divino Bolívar. El culto bolivariano se comienza a tejer, eh, sí, a propósito, en el marco de los traslados de los restos del Libertador en 1842. Y sí, bueno, allí hay que revisar, por ejemplo, a Juan Vicente González, a Felipe Larrazábal, otro de los constructores de ese culto. Eh, la cantidad de biografías, por ejemplo, eh, elaboradas con esos fines, están a la vista, están sobre la mesa. Pero por supuesto, es el centenario de 1883 como que la ocasión estelar en la cual Guzmán derrocha gala y como dije antes, es el momento para presentarse como el continuador de la obra bolivariana y todo lo que sabemos, las plazas reciben el nombre, son bautizadas como Bolívar, todo lo que se inaugura en ese año es dedicado a Bolívar, las publicaciones, los folletos, la, la obra, por cierto, de muchísimo valor, cabe decir, de muchísimo valor para la historiografía venezolana, porque la historiografía precisamente comienza a brevar de esas fuentes, la publicación de las memorias de Oleari, los documentos para la vida pública del Libertador, de José Félix Blanco y Ramón Aspurua, entre otras, bueno, el hecho de la acuñación de la moneda que pasa a llamarse el Bolívar de plata en sustitución del venezolano a partir de 1879, 4 años antes del centenario, eh, la, la, la inauguración del ferrocarril Caracas-La Guaira se dedica a la memoria del Libertador. Precisamente es inaugurado un día después de la fecha. Es inaugurado el 25 de julio de 1883. En fin, es todo, sí, es toda una celebración que estimula, que es acicate del culto bolivariano, que repito, como perfectamente lo dijiste, no tiene sus orígenes allí, pero sí es un Mm. estímulo, se le da un estímulo, se le da un impulso con fuerza de Estado. Hasta la inauguración de la Academia Venezolana, hoy Academia Venezolana de la Lengua, se produce en aquel contexto, en el marco de aquel centenario. La Exposición Nacional de Caracas, también a propósito del centenario, es toda una festividad eh, para exaltar pues la memoria bolivariana, pero a su vez también para glorificarse a sí Sí, mismo, sí, pues, como tú dices, el con fuerza personaje. de Estado, o sea, se institucionaliza como nunca antes este culto bolivariano que ya estaba ahí
en ese guiso pues, político del siglo XIX venezolano. Ahora, pasando a otro tema, Giancarlo, el último que quiero tocar contigo, la política económica, ¿cómo la describirías? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la política económica del guzmancismo? Importante. Por un lado, y creo que también quizás me salté ese aspecto, eh, y es fundamental en ese proceso de construcción de la administración centralizada del Estado, y es la creación de la compañía de crédito. Ese es un hito Mm. fundamental, además de la organización de la hacienda, que la abordamos rápidamente, la creación de la Compañía de Caracas en diciembre de 1870, porque si bien él ya cuenta con el apoyo de los caudillos, quienes garantizan el control de las regiones, necesita necesita flujo de caja para garantizar el funcionamiento de ese aparato institucional del cual se está haciendo cargo, estamos hablando de 1870. De modo que la creación de la compañía de crédito va a significar la alianza con las firmas comerciales más importantes de Caracas. Y pasan entonces estas firmas comerciales, estas casas comerciales, pasan a ser ya no acreedoras, sino socias. Estas casas comerciales se convierten en socias de accionistas del Estado. Y con ello, por supuesto, Guzmán, ávido de recursos, comienza a recibir anticipos para el funcionamiento del gobierno, para el pago de nóminas, para el pago de las tropas acantonadas en Caracas, como lo dije hace minutos, y para el adelanto de obras públicas. Estas firmas, las firmas comerciales me refiero, estas casas comerciales, los eh, Henry Lord Bulton, Blom, Erazo Hermanos, Calixto Ellos León comercian, ¿no? Hermanos. Comercian, eh, exportan, importan, ¿no, Giancarlo? sí, claro, pero estas firmas reciben garantías. Ellos hacen empréstitos, eh, dan anticipos, mediados, por supuesto, a través de la compañía de crédito, pero es que ellos reciben la garantía sobre la base de la adjudicación del 85% de los derechos de importaciones de la aduana de La Guaira, que era la aduana que estaba en ese momento en manos del gobierno. Y así, de esta manera, el gobierno guzmancista, el naciente gobierno guzmancista, regularizó el flujo de caja con los fines que ya mencioné, se propuso ampliar el crédito público y comenzó, y esto es muy importante, Ernesto, se planteó poner freno a la política de empréstitos forzados. Y vaya que él sabía de eso, vaya que él sabía de eso. Por lo que mencioné al comienzo, en su carácter de agente fiscal durante la Federación para gestionar el empréstito en Londres, eh, pero además, eh, eso sí le permitió soporte financiero a- al gobierno, esas primeras medidas. De modo que aquí, en esta alianza, ambos ganaban, las firmas comerciales y el gobierno guzmancista. Solo un dato muy puntual. Para 1870, a principios del sexenio, la deuda interna se calculaba en 10 millones de venezolanos, de modo que eh, Guzmán tenía que actuar con celeridad en el sentido pues de lograr una alianza, lograr un respaldo, lograr un apoyo con quienes venían de ser los acreedores del Estado y eh, entre las medidas que ingenian, que idean, que estructuran Guzmán, Jacinto Gutiérrez Martínez y Francisco Pimentel y Ruth, está precisamente la creación de la compañía de crédito. Como repito, como el CENIC de la alianza con los antiguos acreedores, ahora socios y accionistas del Estado. Pero también hay otro elemento, Ernesto, es que Guzmán fue gestor directo, por un lado,
esta iniciativa que le permitió no seguir dependiendo de empréstitos forzados, lograr flujo de caja y hacer, como dije, de las casas comerciales socios del gobierno. También vale decir, asimismo, a la par, Guzmán fue muy hábil para gestionar contratos, en aras de adelantar esta política de progreso material, ofrecer contratos con facilidades, con incentivos al capital financiero, al capital foráneo, de manera de impulsar proyectos como el que ya tocamos, el proyecto ferroviario, por ejemplo, por mencionar solo uno. Por supuesto, hay otro tema, además de los ingresos aduaneros centralizados desde ese momento, eh, además de los ingresos que recibían por concepto de minas, de cobre, las minas de oro, los ingresos que recibía por la administración centralizada de las salinas, etcétera, fueron los recursos que ingresaron a través del café. El café, el auge cafetalero, que coincide con el gobierno, con estos gobiernos, con los tres gobiernos gumancistas, le permitió ingresos ingentes por concepto de exportaciones. Eh, dos datos puntuales que dan cuenta de esa bonanza que benefició a la gestión guzmancista. Me refiero desde la producción de café. Para 1866, Venezuela exportaba cerca de 370.000 sacos de café. Pues bien, para 1881 ya Venezuela está exportando cerca de 700.000 y para 1882 ya se está rajuñando, ya se está llegando a la cantidad de 800.000 sacos de café. Por supuesto, esta bonanza, este incremento, este aumento significativo tiene su explicación, uno, en el estímulo que hay en el crédito público, pero también en esas políticas, por ejemplo, que contribuyeron con el incremento de la producción, la construcción de carreteras, la propia llegada o la conexión de algunos centros de producción con puertos. Y, y pues se vio favorecido Guzmán por ese auge cafetalero. Y ese auge cafetalero se va a mantener hasta finales del siglo XIX, incluso hasta principios del XX. Ojo, a finales del siglo XIX hubo una situación muy puntual. Sin embargo, los precios del café se estabilizan nuevamente a principios del siglo XX, pero eso eh, va a ser prácticamente una constante. Venezuela se ve favorecida por los precios del café durante todo ese periodo, hasta que ya se produzca una baja vertiginosa y la cual va a coincidir con la irrupción del petróleo ya en la segunda década del siglo XX. Pero sí, Guzmán se vio también favorecido por el auge cafetalero, por supuesto. Es toda una política económica, era todo un paquete, indudablemente, el que le permitió a Guzmán adelantar lo que él llamó su proyecto civilizador, que yo prefiero más bien hablar de proyecto modernizador, que es Y en indudable. esa economía cafetalera de aquellos años están por un lado los productores, es decir, los hacendados, por otro lado los comerciantes en las casas comerciales. ¿Y cuál es el rol entonces que Guzmán juega ahí? Por supuesto, es una suerte de árbitro, eh, y, so- y, y su papel va a centrarse en lograr que las casas comerciales, porque mencioné quizás las más importantes, pero es que, por ejemplo, aquí en los Andes, entonces la Casa Burguera, en Tovar, una de las principales productoras, una de las principales factorías de café, ellos, por supuesto, en atención a todo ese plan que está puesto en escena, van a financiar, por un lado, a los pequeños productores, pero también van a copiar y son los que terminan sacando el producto para la exportación. Ese es el papel de las casas comerciales y el papel de Guzmán, una suerte de bisagra, de articulador en esa relación. Por supuesto, desde el Estado, eh,
tratando de procurando promover la política crediticia, pero también con medidas como la de creación de, o mejorar, perdón, la la infraestructura vial integradora que permitiera eh, la producción, eh, comercialización y finalmente la exportación del rubro, pues. Ya, entiendo. Ya, bueno, una última pregunta que te tengo para cerrar. ¿Se podría decir que Guzmán Blanco es el precursor del Estado moderno venezolano? Eh, Mira, eso es bueno, es una pregunta Cargada. polémica. Eh, sí, como dije antes, Ernesto, son indudables los aportes de Guzmán Blanco a la modernización del Estado. Ya creo que Mm, eso quedó claro. Más bien preferiría decir que avanzó en mm, ese mm. proceso. Eh, ¿Es una suerte de figura transicional? No sé si es una figura transicional porque su hegemonía es nada corta para valorarla así. Ahora, eh, por supuesto, es una figura que impulsó la modernización del Estado, pero sobre la base de un ejercicio autocrático del poder. De modo que en él se conjugan esas dos características. Promueve la modernización del Estado, o más bien la, la continúa y la lleva a un nivel, entre comillas, superior, eh, pero a la vez, en términos de libertades democráticas, allí están las limitaciones. ¿Y por qué digo democráticas? Porque precisamente esa es una queja permanente de algunos sectores que inicialmente lo acompañaron desde 1870 y que a partir de 1878 van a estar en la acera contraria. En ese sentido, indudablemente no hay modernización de la sociedad política. Hay modernización del Estado Nacional en términos económicos, en términos de integración del país, en términos de garantizar una paz, una estabilidad relativa, pero en términos de avance de libertad, en términos de libertades políticas, por supuesto que no es así, no es así. Y repito, esa es una queja permanente que leemos en la prensa a partir de 1883 y que luego agarra fuerza, Ernesto, en 1887. Eh, y en 1883, en pleno quinquenio y en pleno centenario del Libertador, esto es interesante, mirarlo en contexto, hay reclamos desde la prensa. Por ejemplo, hay dos periódicos que quiero traer a colación para ir terminando. El Deber, de Laureano Villanueva y José Manuel Montenegro. Hay hay una crítica solapada a la sociedad política eh, venezolana de entonces. Se dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Aquí hay liberalismo o qué? Pero también está un periódico llamado El Anunciador, del joven César Sumeta, del joven César Sumeta. César Sumeta termina, termina preso por un conjunto de críticas que hace al modelo guzmancista 1883. Y cuando digo que llega al CENIC en 1887, es que ya aparece la generación de los yunqueros, hay otros periódicos, El Paladín, en 1889 hay otro periódico, El Partido Democrático, bueno, ya se había ido Guzmán del poder, pero vamos a dejarlo hasta 1887. Hay toda una crítica a la autocracia guzmancista y se le dice que es liberal de los labios hacia afuera, pero que el corazón del sistema es, por supuesto, una autocracia. Bueno, arrecia toda una propaganda, el clima se enrarece y a Guzmán no le queda otra que entender que ya el tiempo había pasado y termina abandonando, yéndose del poder sin culminar ese bienio, porque ese bienio culminaba en el 88 y él le entrega el poder a Hermógenes López en agosto de 1887. Ya ese es ahí eclipsa la figura de Guzmán, se va a París para no regresar, aun cuando sigue intentando dirigir la política venezolana desde Europa.
y lo logra en algunas ocasiones. Por ejemplo, impuso a Rojas Paul, solo que después Rojas Paul termina también reaccionando, distanciándose de la órbita guzmancista, porque ya estando Guzmán en París, pues ya como que era más fácil la cosa para deslastrarse de, del personaje. Ya, ¿cuándo muere Guzmán, Giancarlos? Guzmán muere, si mal no recuerdo, bueno, muere en 1899, creo que en el mes de junio, si mal no recuerdo. Pero un dato interesante, disculpa si me Claro, por permites la favor. anécdota, Ernesto, si me la permite. En una ocasión estaba, creo que si mal no recuerdo, 2010, 2011, estaba arqueando fuentes en la Casa Páez, en Valencia. En la Casa Páez reposa, o en ese momento reposaba, de la biblioteca personal, parte de la biblioteca personal de Francisco González Guinán, un guzmancista, uno de los guzmancistas más leales al personaje, uno de los guzmancistas eh, que lo fue desde el sexenio hasta incluso estando Guzmán en París. Mientras estoy revisando, eh, digamos, me consigo con la sorpresa de que están allí algunas de esta parte del intercambio epistolar entre Guzmán y González Guinán. Pues bien, cuando comienzo a revisar ese cruce epistolar, ese intercambio epistolar de González Guinán y Guzmán, en un momento veo que González Guinán envía cartas, pero no recibe respuesta. Envía cartas y no recibe, envía Mm, cartas y no recibe. Fueron 3 o 4 cartas las que envió González Guinán a París, pero no hubo respuesta de París a Valencia. mm, Bueno, lo cierto es que llega una cuarta carta, una cuarta, quinta carta, suscrita por Ana Teresa Ibarra Urbaneja. Era diciéndole, estimado amigo Francisco, quiero darte la penosa noticia, pues que ha muerto Antonio. Estamos hablando, sí, de julio de mm. 1899. Es Ana Teresa Ibarra quien le comenta, pues, a González Guinán que la ausencia de respuesta obedecía a que había fallecido Guzmán Blanco en París. Pero esa es una anécdota que me resulta interesante porque fue, eh, la información la logro a la luz de la revisión de esas Mm, cartas, porque Guzmán intentaba, él seguía dando órdenes desde ya, París a lo que a lo que llaman algunos el liberalismo incondicional, le llaman algunos en la época. Los liberales no guzmancistas le llamaban a los leales a Guzmán, le llamaban los liberales mm, incondicionales. Bueno, uno de ellos era González Guinán, por mencionar otro, ya. por Sí, que mencionar uno de cae ellos. en tu campo de especialidad, ¿no? Justamente. Ese tipo de cartas y intercambios. Sí, Ya, ya bueno, Giancarlos, mil gracias por compartir todo este conocimiento. A mí me ha sido súper útil, seguro que a los oyentes también. Y nada, te mando un abrazo, ¿sí? gracias, no, gracias, el abrazo, mi agradecimiento, Ernesto, una conversación grata, es un tema que apasiona. Totalmente, totalmente. Hasta la próxima.